Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. Hoy vamos a aprender qué es la poesía épica, cuáles son sus principales características y vamos a ver un ejemplo de un poema épico. Esto ha sido un tema que me han solicitado bastante a través del canal, así que decidí cubrirlo. Bueno, la poesía épica no es más que un género literario que consiste en una narración larga, seria, pero de carácter poético sobre un cuento significativo. A menudo la poesía épica, o sea, el poema épico, es protagonizado por un héroe. Esto es muy importante porque por eso se llama poesía épica, o sea, narra hechos épicos, hechos de valentía, normalmente con un héroe como protagonista. Ejemplo de la poesía épica tenemos por ejemplo el Cantar del Mío Cid, la Ilíada y la Odisea de Homero. Si no las han leído, les recomiendo que lo hagan porque tiene una gran belleza en el lenguaje. Son obras de la literatura universal y ahora un poco se ha caído en desuso de lectura, pero realmente valen la pena. Ok, ¿qué características tiene la poesía épica? En primer lugar, habla de una temática nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los poemas épicos nacieron en un determinado contexto y en un determinado momento de la historia. Entonces, el personaje que protagoniza ese poema épico normalmente está vinculado con la cultura de la región donde se escribió el poema épico. Entonces, por eso se dice que es una temática nacional y regional, porque normalmente los protagonistas son héroes que son propios de la cultura donde están haciendo ese poema épico. Alcance amplio, o sea, la poesía épica puede ser leída por cualquiera. De hecho, inicialmente los poemas épicos se transmitían solo de carácter oral y por eso es que son tan largos y también por eso es que se escriben en verso, porque como no existía la escritura, entonces los poemas épicos permitían transmitir de generación en generación valores, como por ejemplo el trabajo duro o hazañas de personajes históricos que querían destacar en un determinado pueblo, en un determinado lugar. Entonces tenía un alcance muy amplio porque no existía la escritura. Entonces, como nadie podía leer, la única manera de transmitir estos poemas era de manera oral y se iban transmitiendo de generación en generación. Narración en pasado. Esta parte es importante. ¿Por qué? Los poemas épicos normalmente hablan de héroes o protagonistas en tiempo pasado. Es decir, la poesía épica no es una novela, no es un cuento, no es un microrrelato, no es algo actual, sino que tiene como protagonista personajes que normalmente no existen, como por ejemplo el caso de Hércules, si alguna vez han oído hablar, el semidios que tenía una gran fuerza. Entonces siempre estas historias van escritas en pasado, porque se refieren a un evento que supuestamente ocurrió en el pasado. Y digo supuestamente porque casi todos los poemas épicos en realidad son ficticios. La parte que no es ficticia, claro, es el trasfondo que se quiere transmitir a través del poema épico, que normalmente es relatar hazañas o enfatizar en la importancia del esfuerzo para conseguir nuestros objetivos. Versos largos. Normalmente la poesía épica es muy larga. Si ustedes ven la Ilíada y la Odisea y se dedican a leerla, van a ver que es súper extenso eso. ¿Y por qué razones? Bueno, precisamente porque como era la única manera de comunicación que tenían los pueblos, entonces las personas, por decirlo así, se explayaban en la poesía épica porque era la única manera de comunicación que había. En ese tiempo, cuando nace la poesía épica, no existían los libros. Imagínense ustedes un mundo sin libros, entonces por eso son versos súper largos. Incluye incluso libros como la Ilíada y la Odisea, que son gigantescos. El Cantar del Mío Cid también, que es bastante largo. Hay una exaltación de los valores, en efecto, como hay un protagonista que normalmente es un héroe, una persona que hace hazañas extraordinarias, entonces hay una exaltación de los valores, puede ser de su fuerza, puede ser de su inteligencia, puede ser de su capacidad de trabajar en equipo, de alcanzar una meta. O sea, hay una exaltación de valores por parte de ese héroe y de hecho ese héroe personifica las cosas buenas que la cultura quiere transmitir a todos en realidad. Bueno, hay acciones sobrehumanas, sí, normalmente. Por ejemplo, si ustedes leen la Ilíada, la Odisea, van a encontrar que los personajes hacen cosas imposibles, hazañas imposibles.
Por ejemplo, Hércules, en algunas historias, por ejemplo, se dice que podía sostener el mundo con un dedo. Eso realmente no es verdadero, nadie puede sostener la tierra con un dedo. Pero como es un poema épico, entonces narra acciones sobrenaturales. Y finalmente, otra cosa importante que a muchos no les gusta a veces de la poesía épica es el estilo ceremonial. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza un lenguaje grandilocuente, es decir, un lenguaje muy rebuscado, muy trabajado, no está escrito de manera sencilla, a veces no lo entiendes a la primera, lo debes de leer 2 o 3 veces para que te quede claro, porque como la idea precisamente es engrandecer al personaje, entonces el lenguaje que utiliza el escritor normalmente es un poco complejo. Entonces, para que vean un ejemplo de un poema épico, aquí les escribí una parte del poema Caupolicán de Rubén Darío, para que ustedes vean cómo realmente funciona un poema épico, porque yo pienso que todos aprendemos mejor a través de los ejemplos. Entonces lo vamos a leer. Caupolicán. Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón, salvaje y aguerrido, cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerrero de Arauco en la región, lancero de los bosques, Nemrod que todo caza, desjarretar un toro o estrangular a un león. Si ustedes se fijan aquí tenemos, obviamente que Caupolicán es el héroe de la historia. Vean cómo el escritor, que es Rubén Darío, lo exalta, porque por ejemplo dice, aquí pudiera tal guerrero, lancero de los bosques, Nemrod que todo caza, desjarretar un toro, estrangular un león. Que un hombre pueda estrangular un león o desjarretar un toro con un golpe está bastante difícil, si tuviera un mazo tal vez. Pero si ustedes se fijan aquí, el escritor está exagerando las cualidades que tiene Caupolicán, y eso es una de las características de la poesía épica. Además, acciones sobrehumanas y estilo bastante ceremonioso. Si ustedes se fijan aquí, el lenguaje que utiliza el escritor no es sencillo. Si ustedes recuerdan el video del microrrelato, el cuento y la fábula, ustedes pueden ver ahí que el tipo de lenguaje que utiliza el escritor en estos casos es súper fácil, sencillo, no hay palabras complicadas. Pero es muy diferente la poesía épica porque una de sus características es la belleza del lenguaje y la complejidad del lenguaje. Entonces, si ustedes leen aquí incluso, solo una persona culta que haya leído puede comprender también el poema, porque aquí se mencionan algunos textos y algunas personas como Hércules, Nemrod, que si no saben quiénes son, les recomiendo ir a buscarlo a Google para que amplíen su conocimiento de literatura general. Pero si ustedes se fijan, esto ya es un texto escrito de manera ceremonial, compleja, grandilocuente. En realidad, en el caso de este poema épico no es tan largo, está compuesto por 2 estrofas. La segunda estrofa no la incluí por temas de espacio y para que se les hiciera más fácil a ustedes ver las letras. Pero si ustedes lo buscan, solamente tiene 2 estrofas. De hecho, es el poema épico más cortito que encontré para podérselo explicar. Además, temática nacional y alcance amplio, porque lo que tiene como objetivo este poema, si ustedes se fijan, es destacar la raza indígena y la fuerza que tenían los indios, porque Caupolicán, según pues, que se cree en la historia, fue un guerrero indígena, y lo que él tenía, la prueba que él tenía que pasar para volverse el toqui, o sea, el jefe de la tribu, era cargar un tronco días y días y días. Entonces, si se fijan, aquí también hay alcance amplio, temática nacional, porque lo que se pretende es reivindicar a los pueblos indígenas. Y además, bueno, hay exaltación obviamente de las acciones del personaje, porque según el poema, aunque ustedes no lo ven aquí, pero si lo buscan y lo leen, él estuvo días y días con el tronco al hombro, porque la tribu lo que exigía era que para que hubiera un toqui, o sea, un jefe de tribu, tenía precisamente que pasar esa prueba, que era cargar un tronco durante muchos días. Entonces, básicamente, pues eso ha sido todo por hoy. La poesía épica, más que ustedes la produzcan, yo diría que la lean, porque en realidad sí es compleja. Voy a ver si les preparo un tutorial donde les explique un poquito más cómo pueden hacer un poema épico.
Pero yo pienso realmente que la poesía épica, más bien, más que escribirlo nosotros, lo debemos leer para aprender de nuestros ancestros y lanzarlos a formas poéticas más modernas, como los versos libres, que son la tendencia en la actualidad. Bueno, por favor, suscríbete a mi canal y regálame un like. Bye.